De verdad, ¿eh? Pero ¿por qué hay que...? O sea, no se puede salir a las 12 de la mañana a hacer la carrera como hace cualquier persona medio normal. ¡Vámonos! ¡Qué manía de madrugar! Bueno, cuarta etapa. Aquí comienza la cuarta etapa del Baja Rally, lo que supone que ya he superado la mitad de la carrera. Tercera etapa terminada. Hemos terminado ya la mitad del rally. Muy bien. Como siempre voy tarde. Estamos en Bahía de Los Ángeles y tenemos unas 70 kilómetros de enlace hasta la salida. Y la verdad es que salvo una lesión en el brazo derecho que no me permite conducir muy deprisa, O sea, tengo el brazo derecho destrozado. las cosas están yendo mucho mejor de lo previsto. Todo va a salir bien. Porque venía con la única intención de intentar terminar el rally. Y ahora, habiendo pasado la mitad, me veo entre los 10 primeros y me es imposible no echar números. Más que nada porque los primeros días he venido reservando fuerzas y conduciendo más despacio de lo que puedo. Y además cada vez cometo menos errores navegando. Así que me he flipado un poco y echando cálculos creo que si aprieto un poco podría llegar hasta la séptima plaza. Pensamiento que puede suponer el principio del fin. Bueno, etapa 4. Tengo el brazo destrozado. Me he tomado ibuprofeno para ver si tal aguanta un poco. Hoy va a ser un día complicadísimo por lo que dicen, porque hay mucha roca. Son menos kilómetros, 120 o 130, pero muy técnicos. Así que nada, vamos allá. Y con el brazo como lo tengo, va a ser duro hoy. La etapa de hoy comienza tras un enlace muy largo desde Bahía de la Concepción y luego son solo 113 kilómetros, pero los más técnicos y más complicados de todo el rally, con mucha piedra suelta y mucha pendiente. Así que sea lo que tenga que ser. Thank you. Ayer terminé noveno, así que tengo 8 corredores por delante. Y detrás de mí viene Poncho, que como sabéis no compite en el rally, simplemente está para grabarme y para asistirnos mecánicamente a todos los miembros del equipo 10 Pro. Así que hoy hemos pedido permiso para que salga justo detrás de mí y me grabe los primeros kilómetros. El problema es que hoy es el peor día para seguirme. Primero porque el terreno es más pedregoso y hay más agujeros que ningún día. Poncho, por supuesto, podría superarme porque es más rápido que yo, pero eso no es lo mismo que ir detrás intentándome grabar. Y también porque yo he salido algo más enajenado de lo normal, pensando en lo que decía al principio, en que si aprieto un poco puedo acercarme a los de arriba. Así que a los pocos kilómetros Poncho se queda a una distancia prudencial para no comerse ni mi polvo ni mis piedras y en principio, si todo va bien, ya no nos veremos en todo el día. Si todo va bien, claro. Joder, ¿cómo está esto hoy? Kilómetro 6. Al fondo empiezo a ver la nube de polvo del corredor que me precede. En principio, si todo ha ido normal, será Ace Nilsson, con el que ya compartí una maravillosa batalla en la anterior etapa, y es uno de los corredores que en principio son más rápidos y mucho más experimentados que yo, pero que, visto lo visto de las 3 primeras etapas, yo aspiro a intentar sobrepasarlos en la general. Y esto es una de las cosas que más me están gustando de este primer rally, que independientemente del nivel que tengas, tú siempre encuentras tus rivales y cada día puedes esforzarte en mejorar. Pero todo esto sin fliparse de más y perder la perspectiva. Es decir, yo he venido aquí a pasármelo bien y mi único rival soy yo mismo y lo que tengo que intentar es llegar sano y salvo y habiendo aprendido mucho. Kilómetro 12, regresa la niebla y se complica muchísimo la conducción.
Kilómetro 15, ojo que viene la primera cagada del día. Kilómetro 15:51, llego clavado, exacto. Y no sé muy bien qué me pasa, no lo puedo entender. No sé si por falta de visibilidad me confundo con la viñeta anterior. El caso es que me voy por la derecha cuando clarísimamente es por la izquierda. Afortunadamente a los pocos metros veo que la siguiente viñeta no coincide, me doy cuenta del error y en cuanto que puedo doy la vuelta. En total pierdo aproximadamente un minuto, que es probablemente lo que habré ganado yendo más deprisa de lo normal en todo el tramo anterior. Conclusión, la de siempre. Lo importante es navegar, mucho más que pilotar. Siguiente error, intentar recuperar el tiempo perdido de una forma tan absurda yendo más deprisa. Imposible. Y el tercer error, que es más de lo mismo, no lo vais a ver porque llevo la cámara apagada, pero en una bajada bastante complicada y rocosa caigo al suelo. Entre que me levanto y todo el tiempo perdido atrás me alcanza Poncho. ¿Estás bien? Me ha roto la palanca. ¡Oh! ¡Cambios! He roto cambios. ¿Qué traigo? He roto la palanca esta. Sí, tranqui. Todo el tiempo que había ganado, por ir un poco más fuerte de lo normal, siempre dentro de mi nivel obviamente, en 3 errores lo voy a perder todo, y no solo eso, sino que me van a empezar a adelantar corredores. Qué buen aprendizaje, la verdad. ¿Dónde está él? No. Este es Scott Purcell, que había salido 2 minutos detrás de mí. Aquí abajo. Tío, yo es que, no, o sea, tengo un dolor de brazo, tío, que ya, si todo está difícil, ya encima, imagínate, con el brazo doliendo, tío. Este es Mo Hart, que salió 4 minutos después de mí. Bueno, estas son cosas de los rallies. Ya, esto, cada día aprendo una cosa nueva. Y hoy es que tenía que haber un poco más de espacio en esta bajada, que no voy a ganar nada y perder mucho. Así que ya creo que ya. Y este es Bobby Myers, que salió 6 minutos después de mí. Conclusión, que por estar intentando ganar unos minutos, vámonos. En 3 malas decisiones he perdido 10. Y todo esto en 27 kilómetros de etapa, cuando todavía quedan 90 más. No se ve nada. ¡Hala! Seguimos. Para mí no ha sido nada, un plom. Pero a la moto he roto la palanca de cambios. Y igual ha sido un mensaje porque hoy iba un poco enajenado. Y está, como veis, muy jodido. En fin, bueno, me voy a callar. Me voy a concentrar. Kilómetro 28,85. Falta de concentración, desde luego, también mala visibilidad, pero sobre todo lo primero, me salto un desvío bastante obvio. Tres minutos perdidos, absurdamente. Voy a rendir, creo, O sea, quiero decir, me he pasado un desvío ahí de una forma absurda por ir muy desconcentradísimo. Y el brazo, que no puedo conducir, y creo que es el peor día, además. Bueno, llevo con el brazo desde el principio, la verdad, pero es que claro, va peor. Pero claro, el día de hoy es... No, me lo voy a tomar con calma, creo que no tengo nada que ganar y mucho que perder. Voy a intentar terminar ya. Kilómetro 42, he bajado el ritmo y Poncho me vuelve a alcanzar. O sea, es horroroso, tío. No puedo más, tío. Estoy fatal, No, yo creo que la clave hoy es intentar llegar,
no perder mucho tiempo por si acaso mañana estuviera mejor, pero yo creo que ya esto se trata de acabar el rally como sea. El dolor del brazo va increciendo y cada vez es más complicado conducir, especialmente el día de hoy, que es el más duro técnicamente porque hay más piedras y más agujeros. Pero la traca final de un día para olvidar está a punto de suceder. Ojo a lo que viene. Te falta más allá, Andrés. Ahí. Bueno, todo lo que se rompa, yo lo pago, ¿eh? La cosa es que no se rompa antes de llegar a la meta, compadre. Joder. Está la torre, está jalando. Esto sí. Esto probablemente ocupe un jalón. Venga. ¡Buah! Ahí está. Se quebró el ICO. Está quebrado. ¿Qué ha quebrado? El aparato, el ICO. Ok, ¿No espérame. Espérate. Tenemos suelto el volante. Necesito arreglártelo, si no te vas a pegar un golpe. A ver si no se barrieron los tornillos. Vamos a ver. No, mira. Sí. Es que no puedo conducir, ¿sabes? Es horroroso. Lo único bueno del desastre del día de hoy es que voy a coincidir con pilotos a los que nunca veo porque siempre salen detrás de mí. Este es Brett Fox, un superpiloto, pero que es el único que participa en categoría Trail, es decir, va con una moto enorme, una Triumph 900, y por tanto, siempre va detrás de mí. Siempre, excepto hoy. ¿Lo tienes que quitar entero? Si suelta ese tornillo te quedas sin volante. Entonces no quiero que pase eso. Y este es Steve Barney, un excelente piloto de enduro, mucho más rápido que yo, pero que ayer tuvo una avería mecánica y ha salido de los últimos. Lo importante es terminar el rally en este momento. Ayer ya estaba yo haciendo números, pensando, digo, pues igual si sigo así entre los 10 primeros termino. Ahora ya solo pienso en intentar terminar. ¿Cómo cambia todo, no? Qué buen... Cada día estoy aprendiendo una cosa nueva. Cada de hoy está saliendo cara el aprendizaje. Cosa con paciencia, ¿eh? Sí, tranquilo, Poncho, si esto ya estamos hoy para terminar. Si es que terminamos. Y este es Rick Hatchwell, que ha debido de salir 10 o 12 minutos detrás de mí. ¿Todo bien? ¿Everything okay? Thank you. Que ha ido por el aire la moto. Espectacular. Ya, tío. Qué cagada, macho. Y esta es Norali, que salió 12 minutos detrás de mí y que va a ser el último piloto que me va a adelantar. Bueno, eso creo. Pues está claro que esto tenía también que pasar. Es parte de la historia, ¿no? Primer rally, primeras cagadas. Todos los días hago alguna cagada. Pero vamos, lo peor es que con el brazo así, tío, no... Ni voy concentrado, ni voy disfrutando, ¿sabes? Voy sufriendo. Gracias, Poncho. Voy tirando. Ahora sí me vas a alcanzar con facilidad. Te lo prometo. Pues ahora, relajámonos. Sigo camino. He perdido otros 15 minutos más. Obviamente el tiempo ya es lo de menos, ya solo queda terminar la etapa, pero es que quedan 40 kilómetros. Tengo el brazo destrozado, la motivación está por los suelos y queda lo peor del día, que es la zona rocosa. Salimos aquí. Así que a ver cómo termina esto. Empezó el suplicio. Kilómetro 75. Empieza el suplicio. Vamos, brazo, aguanta. Vamos. Un poquito de descanso, que pueda descansar el brazo, por favor. Pues esto no ha hecho más que empezar, Van a ser como, no sé si 20 o 30 kilómetros así. Uf, qué suplicio. Me sube todo el dolor hasta el omoplato. Todavía quedan 40 kilómetros. Aguanta. Qué movida. Kilómetro 83. Ya sabéis que las cámaras de acción no captan bien las pendientes, pero lo de allí enfrente está muy pendiente.
Veo a Nora Lee que se le ha caído la moto y parece estar en apuros, y en lugar de llegar hasta donde está ella, bajarme de la moto, ayudarla corriendo y seguir, he perdido toda la competitividad, así que dejo la moto antes para luego no quedarme yo atascado y voy andando con toda la calma. Este será a la larga otro gran aprendizaje del rally, y es que por mucho tiempo que hayas perdido un día hay que ser competitivo hasta el final, porque luego te lleva sorpresas. No, not hard. A couple of crash. Nothing happened to me. I broke the motorbike twice. Let's put your motorbike up, no? As soon as possible. Are you okay? Yeah, I pulled this muscle again. Oh. It's hard, eh? Yeah. ¿Se apagó esta? Ahora te doy otra. Una, dos. Avienta la mano, Más de fondo. Until the end. Till the end. Are you okay? Yeah. Okay. You? I'm okay. Yes. Finish today. Yeah, let's finish. No, I was thinking in the overall, because I could do it before 10, and that's it. Not anymore. Y este es Manford, que compite en Malemoto, es decir, él tiene que arreglarse la moto por sus propios medios. Ok, Nora Lee, let's go. Bueno, el rally ha terminado. Estaba pensando en quedar entre los 10 primeros, que iba muy bien, la verdad. Pero ya solo hay que pensar en sobrevivir. Y con todo lo que he perdido hoy con los... Pues lo que he perdido hoy han sido las averías, ha sido culpa mía. Por caerme. Parte del aprendizaje, creo yo, ¿no? Sigo, he perdido otros 8 minutos. Podría haber ayudado a Nora Lee en un minuto y haber seguido. Pero como decía antes, he perdido toda la competitividad y al final terminará siendo un error. Ya veréis ya. Bien. Esto parece que ha terminado, pero no. Por lo que dijo Scotty, creo que hay sorpresa todavía. Más que sorpresa, lo que hay es sorpresón. A continuación vienen los kilómetros más duros del rally, físicamente y técnicamente. Primero porque el camino ya era complicado de por sí, pero segundo porque recientemente hubo unas tormentas que lo destrozaron más. Así que a sufrir. Uf, descansa un poco brazo. Puta madre. No lo siento, No aguanto, Dice Poncho que mañana me va a infiltrar. Te juro que voy a decir que sí,
¡Ah! Venga, va. Vamos. Venga, va. La verdad, físicamente estoy bastante bien. O sea, si no fuera por el brazo... Pues la verdad es que sí, que estoy bastante sorprendido con el aguante físico. Es decir, si excluimos la lesión del brazo, que es simplemente eso, una lesión, el fondo físico, es decir, cada etapa estoy terminando bastante bien. Y le tenía bastante miedo al rally, pero claro, acostumbrado a meterme en berenjenales con 300 kilos, hacerlo con una moto de enduro no deja de ser duro, pero obviamente mucho menos. Así que en esa parte estoy contento. Por sacarle algo positivo al día, digo yo. ¡Qué bonito!, ¿no? Y lo otro positivo del día es que probablemente ha sido uno de los días más espectaculares en cuanto a paisajes. Con este postre final, este lago que normalmente está seco, pero que con las últimas lluvias se ha llenado de agua y tiene un color rosa espectacular que no sé si captarán bien las cámaras. Aquí Scotty nos ha dejado una sorpresa, un laberinto de waypoints muy divertido que nos llevan a darle la vuelta al lago. Está divertido esto, ¿no? Bueno, pues había que darle la vuelta al lago. No siento los brazos, ya ni las manos. Venga, va. Y poco más que contar de esta cuarta etapa, sin duda la peor del rally hasta el momento, en la que más errores he cometido, pero también me imagino que en la que más he aprendido, porque aunque esta mañana me levanté un poco flipado pensando en la general, al final el objetivo es terminar el rally y aprender. Y en eso hoy ha estado muy bien. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? O sea, no siento el brazo, pero desde que he empezado hasta que he terminado, pero llevo acarreando una lesión todos los días y hasta anoche ya no dormí bien. Ahora ya. Pero pues no le puedo dar ahorita. Sí, pues te puedo hacer la vida normal, pero aquí, Apriétame. o sea, mañana ir sedado para poder conducir. Es que no puedo conducir. O sea, no. No aguantas, porque si te molesta, no te dejes el hombro. No, yo hago un minuto, o sea, menos, hago 30 segundos, 40, 7, algo así. Ok, y ya sería tu decisión. Pero durante la carrera no me puedo poner algo que me quite el dolor. Aquí por la carretera. Pues. ¡Drógame! ¡Hagamos algo ilegal! Ok, aquí está demasiado. Que me descalifiquen si me da igual. Por encima de todo, 4 días y estamos enteros. 4 días. Casi.
Y aquí que este amigo ha hecho un excelente trabajo, lo hemos platicado con Poncho y con Patrick. Nosotros somos de off-road, él no, y vaya que no le hemos sacado mucha diferencia. Hoy bastante, la verdad, hoy es un desastre, pero hasta hoy va muy bien. De hecho, creo que me ha venido bien también. Sí. Hoy en la meta nos vemos todo el equipo 10 Pro. Por un lado, Oswaldo y Pato, que obviamente habían llegado ya hace bastante tiempo. Después llegan Steffi y Staton, que ha sido uno de sus mejores días y llegan muy contentos. Y por último llega el jefe del equipo, Poncho, que se ha quedado con Norali hasta el último momento y que ahí llegan los dos. Y por tanto, todos sanos, todos contentos. No problem. But you made it. Once you wasn't there. Sin lugar a dudas, lo mejor del rally es la convivencia con el resto de corredores, con los organizadores, con los médicos, la gente que trabaja. Día duro y nos toca trabajar de más. Yo voy a trabajar en mis brazos, a ver si son capaces de arreglarme para poder manejar mejor. ¿Cuántos rally llevas? Pues con Roadbook nada más este es el segundo. Muy bien, ¿no? Roadbook pues hay uno. Haces enduro además. Enduro y hard enduro. En Valle y hard enduro también. Así has subido las piedras hoy, ¿eh? Como si fuera nada. Sí, estaba contenta. Hoy más que nunca sigo en el rally gracias a Poncho. Pues Steffi está igual de bien tomándose un mojito que subiendo por un empedrado. Siempre está sonriendo. O sea, estás ahí metida en un agujero intentando salir con la moto y estás sonriendo. Sí, pues es parte de la aventura salir volando. ¿No? Sí. Al final termina siendo una familia que durante una semana convive en el mismo escenario y con las mismas inquietudes. Un gustazo, la verdad. Etapa 5. Me voy a dopar. Y encima no tienen otro sitio que ponerme que en el culo. Un momento. ¡Ah! ¿Ya? Entonces con esto voy a no sentir nada, ¿no? Okay, I'm next. Bueno, a ver qué tal hoy. Que he dormido fatal. De hecho, no he dormido casi. Con los dolores de brazo y ya me baja por todo esto de aquí. Pero bueno, con esta buena droga, espero que hoy vaya mejor. Vámonos. Gracias, chavales. Es que lo mejor que es la convivencia, ¿eh? Estoy pasando unos días buenísimos. Rookies, ¿are you ready? Nos vemos en la gasolinera. Con cuidado estos días. Sí, gracias, amigo. Si me pasara alguna avería que no pudiera yo solucionar, aviso por radio y intentamos. Bueno, hoy es un día muy especial porque los rookies salimos primeros. Entonces yo salgo el cuarto, que voy cuarto en los rookies. ¿Te veo ahí, Steffi? Buena suerte. First time, I'm on time. Well done. I'm getting old, I think. Madurando, I would say in Spanish. Bueno, etapa 5. Para cubrir el enlace de la etapa 5, es decir, esos primeros kilómetros neutralizados hasta la salida real, la organización ha vuelto a decidir que salgamos todos en grupo. Y por primera vez en el rally salgo en mi hora, puntual, con todos los demás. No, go, go. Go. Ve. No me va la palanca de cambios. No cambia. O sea, no entra en las marchas. La palanca. Que no cambia. Mira. Dime, suéltala para acá. Suéltala acá. Está. Métele la palanca esa y ya le colocas un poco. Ahí está. ¿Sí?
Vámonos. Gracias, chicos. Hoy es una etapa especial porque salen los rookies, salimos primero, entonces yo salgo el cuarto. La etapa de hoy consta de 223 kilómetros y por lo que dicen es la más complicada en cuanto a la navegación. La novedad del día de hoy es que los rookies salimos primero y los pros salen al final. Eso me lleva a salir en cuarta posición, detrás de Oswaldo. Ahí va Oswaldo, tercer rookie. Good morning. Bueno, vamos allá. Un poco nervioso, la verdad. Voy a empezar despacio. 5, 4, 3, 2, 1, go. Vamos allá. 0,78 a la derecha. La etapa de hoy es muy larga y tiene mucha navegación. Y después de todas las cagadas de ayer, he decidido salir dosificándome. A pesar de ir dosificando, en los primeros kilómetros empiezo a acercarme a la nube de polvo de Oswaldo. Que por supuesto también van dosificando y al parecer más. Va dosificando bastante él. Yo también, pero... Los tres corredores que me preceden son rookies, es decir, es la primera vez que compiten en un rally, lo que no quita que sean pilotos excelentes de enduro con muchísima experiencia. De hecho, el primero de ellos, Browner, finalmente será el ganador total del rally. Segundo rookie es Palandrani, que quedará finalmente cuarto en la clasificación general. Y el tercero de los rookies es Oswaldo, que está en mi equipo, que está yendo cada día más rápido porque es muy buen piloto de enduro, pero que también ha empezado dosificando. Y este vuelvo a ser yo, camino hacia la zona más complicada de navegación. Kilómetro 23 empiezan a complicarse las notes ligeramente y recordad que solo llevo 3 personas delante, es decir, hay muy pocas huellas hoy y si alguno de ellos se ha confundido y sigo su huella, mal. Esta nota que viene es muy complicada. Voy a cruzar un río seco y después de cruzarlo un poco más adelante tengo que girar a la izquierda. Lo difícil es calcular que desde el principio del río hasta que llegue el camino a la izquierda van a pasar 250 metros, cantidad que tienes que calcular a ojo. Y yo creo, al igual que alguien más, porque veis que hay una huella, que el camino es ahora, a la izquierda. Pero no, resulta que no habían pasado 250 metros y ese camino a la izquierda era un poco más adelante. Así que toca dar la vuelta y perder unos segundos. Este era el camino correcto, así que toca cuadrar el odómetro, que son esos pitos que escucháis, y seguir camino. Sí. Sigue 91. 28, 10. Otro río. Aquí 2.44. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. $28.93. Cruzamos el río y ves 2.28. Un poquito más. Bueno, he tenido ya la primera parte de navegación difícil, creo que voy bien, pero he fallado
O sea, he tardado bastante. Me he confundido siguiendo tracks que no eran. Así que ya no veo a nadie. Se me han escapado los de delante. Esta es otra de las notas complicadas del día. Río. Muy bien. He dudado, Giras para acá. Hay otro río. Primero cruzas un río seco más bien estrecho. Bien. Y 31,87. A partir de ahí empiezas a contar 200 metros calculándolo tú a ojo, giras a la izquierda, te metes en otro río seco, lo cruzas sin que haya ningún camino. En mi caso pues hay una o dos huellas de los de delante, pero tienes que confiar en ellos o no, o irte por tu propio camino. Y al salir tienes que más o menos seguir la dirección de la flecha. Aquí está. Y la nota también dice a la derecha que hay mala visibilidad y que tienes que seguir la huella de un coche. 2T. Complicadete, la verdad. 34, 27, 209. Dime que sí, dime que sí. Vamos. 36, 92. Un poquito de verde. A descansar los brazos. La verdad es que voy muy bien. Los primeros 36 kilómetros he tenido muy pocos errores de navegación y sin mucha importancia. La primera gran cagada del día va a llegar ahora. Kilómetro 36,92. Dice la nota que vas a entrar en un río seco, es decir, este. Y una vez entras, tienes que desplazarte 200 metros hacia la derecha, pero haciendo una especie de S. Y en un momento dado tendrás que girar a la izquierda, salir del río seco con grado 177, es decir, orientación, poco visible. Y dice la nota que verás 2 huellas de coche. Pues vosotros diréis. La verdad es que estando dentro del río me he desorientado y principalmente por seguir huellas. Entonces ahora ya no sé muy bien si esos 200 metros ya han pasado o no han pasado. El caso es que sigo siguiendo huellas, que es casi inevitable en estos casos, y hasta que veo que alguien ha salido por aquí a la izquierda. Ahora, todo estaría bien 177. si el aparato de abajo a la izquierda dijera 177 grados, como dice la nota arriba en amarillo, pero no, no dice eso. No tengo nada claro esto. Sin embargo, ahora va a pasar una cosa típica de los rallies, y es que la siguiente viñeta, no me preguntéis cómo, pero coincide. Pues sí, vamos bien. Y además hay huellas, así que yo creo que voy bien y sigo. Pero claro, todo llega y en el 38-12 nada tiene que ver. Y a partir de este momento, os lo voy a hacer corto porque es más bien largo. Creo que este es uno de los 2 momentos del rally en los que más perdido estoy, desde luego, y en los que llega un punto en el que no sé qué hacer, doy la vuelta, vuelvo sobre mis propias huellas y regreso. Tendría la opción de abrir un waypoint, es decir, le daría un botón en el aparato de arriba a la izquierda, saldría una flecha y esa flecha me llevaría hasta el siguiente waypoint. Eso tendría una penalización de 10 minutos. Así que antes de hacerlo, decido seguir un camino por el que veo huellas y jugármela. Bueno, ahora sí que voy totalmente perdido, entonces si se abre un waypoint. Ah, mira que hay huellas. Se abre. ¡Bien! Se abre el waypoint, estoy muy contento, pero he perdido 5 minutos. Lo bueno es que no he desesperado y he abierto el waypoint, que podría perfectamente haberlo hecho y habrían sido 5 minutos más de penalización. 39, 79, 42, 17. Así que dentro de lo malo, creo que estoy contento. Sigo. Vamos.
Lo malo de esta pérdida de tiempo es que los de delante se han debido escapar ya muchísimo, pero bueno, también es verdad que son más rápidos que yo. Y la parte buena es que de los que vienen detrás nadie me ha alcanzado a pesar de estos 5 minutos de error, lo que me hace pensar que o bien estoy conduciendo más rápido que ellos o bien también se han perdido. Los siguientes kilómetros ya no son tan complicados de navegación, tramos más largos y más rápidos. Por cierto que el brazo con la inyección que me han puesto hoy está funcionando bastante mejor, pero voy a empezar a sufrir cuando lleguemos al último tramo antes de la gasolinera, que vuelven las rocas y las pendientes. En el kilómetro 87 la cámara se queda sin batería y en el kilómetro 89,07 cometo la gran cagada del día. Me debería de incorporar a la izquierda a un río seco y no me preguntéis cómo porque no lo recuerdo, no lo hice y perdí un waypoint. Antes de abrirlo y de que me penalizaran con 10 minutos decido dar la vuelta, hacer 2 kilómetros hasta que al final lo encuentro. Pero tardo mucho, cerca de 10 minutos en encontrarlo. En ese momento me encuentro con Steve Barney, que ha salido detrás de mí y que será el único piloto que veré en todo el día. ¿Qué onda, Charlie? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien. ¿Qué tal tu brazo? Mejor, me duele, pero menos. ¿Sí? Sí. Ok. Gracias. Joder, con lo bien que iba, tío, me cago en la puta. ¿Qué pasa, Scotty? What's up, bro? Beautiful morning. Me he escapado de uno, tío. ¿Ah, sí? Sí, he tenido que dar la vuelta, venía delante de este. ¿Qué quieres? Una chocolatina. ¿Cuánto me queda? 3 minutos, güey. 3 minutos. ¿3? Sí, tómalo con calma, pero bien. Tómalo con calma, pero bien. Espérame. Hostia puta. Your right leg, you got a couple? Ya. I have a couple in everybody. Okay. You fell? Oh, shit. ¿Te caíste? No, me empotré contra, o sea, ¿cuánto? ¿Me dirán muchos? Sí, ¿no? 8. Más o menos. Más o menos, no te estreses, compadre. No. Son como, el primero como 20 minutos. Y un poquito más. ¿Y Osvaldo? Osvaldo como 15. Él no anda muy lejos. Trucha acá en la rodilla. ¿El segundo y el tercero? Osvaldo, el segundo y Osvaldo van partidos. Left. 1 Who is minute. the last one? The last rider? Steve Barney. He's out of the competition. 31, yes, that's true. Ahí está. Acá ahí. Dame chance, Charlie, porque estos te van a estar chingando al rato. Gracias por todo, Day 5 and Charlie's finished every stage so far. It's in the hunt. 30 seconds. 30 seconds. Be on your toes on, after note 92. A lot of hazards. 92, I wrote a note to Scotty, cabrón. Exactly. Remember. It's true, I saw you later. It's true. Okay, today, espérate hasta que pite porque te salga. Sí. I'm not gonna fall off today, okay? 7 seconds. And oncoming, at least one van. So at least one van coming the opposite direction. They're counting cars. Ready to go. Ready to go. Expect one van coming against traffic. Thank you. ¡Vamos, compadre! ¿Vámonos? Salgo de la gasolinera todavía cabreado por haber perdido esos 10 minutos de una forma tan absurda. He perdido un montón de tiempo con un waypoint absurdo que he perdido hasta que lo he encontrado, joder. ¡Ah! Y sí, ya sé que es una tontería y que no me estoy jugando nada y que por perder 10 minutos tampoco me va a cambiar la vida, pero es inevitable intentar hacerlo lo mejor posible y aprender. Y cuando el error es claramente mío, pues me cabreo. Y ahora el rally me pone otra prueba y es que después de un cabreo por una cagada mía, el siguiente trayecto es rápido y largo, con lo que podría darle mucho al gas para intentar recuperar, cosa que obviamente no voy a hacer y me voy a controlar. Voy deprisa, pero no todo lo que podría, porque, insisto, tengo mucho que perder y poco que ganar. Y después de muchos kilómetros rápidos llega la última complicación de navegación del día.
Ayer en el briefing Scotty nos dijo que en el 154,6 pusiéramos mucha atención porque no estaba visible y era fácil perderse. Así que yo escribí: Scotty, cabrón. Ahí lo veis, en el roadbook abajo. Creo que voy bien, ¿no? Esta era una nota que decía que había que tener cuidado. Y ahora, como siempre, ya solo queda esperar que salte el siguiente waypoint para confirmar que voy bien. ¡Sí! ¡Sí! Voy bien, voy bien. Y no mucho más de la etapa de hoy. Los paisajes, como siempre, espectaculares. Vuelven a cambiar a zona rocosa con cactus. El brazo bastante mejor que ayer porque ha habido muchos trozos largos en los que he podido descansarlo y porque creo que el analgésico que me inyectaron esta mañana ha funcionado muy bien. Pero aún así lo padezco en zona rocosa y también en zona arenosa, que tengo que cargar mucho con el antebrazo. Y así llego a la meta, que voy a cruzar en la posición 11, pero que estoy muy contento porque realmente estoy a pocos segundos del 10º y del 9º y a realmente muy poco tiempo del 6º, que es más o menos mi techo. A partir de ahí ya son inalcanzables. Así que bien, sigo mejorando y sigo aprendiendo y pasándomelo bien, que es lo más importante. Better day than yesterday? Yeah, much better. Good for you, man. You did really well. You were looking great on the tracker. ¿Cuánto? 4 horas 15. Todo sin abrir. No, Tenido... no penalties, no missed waypoints. No. Good job, man. Thank you so much. Not bad hoy, no ha estado mal. He tenido 2 cagadas. Bueno, una ha sido medio normal, porque estaba muy complicado al principio, había huellas de... Como yo iba al cuarto, pues los 3 primeros se han debido de hacer un poco lío, alguno, entonces yo también me he hecho un lío con sus huellas. Bueno, bien, ahí he perdido unos minutillos aceptables, pero luego he perdido unos minutos absurdos en un waypoint antes justo de la gasolinera, que yo no sé qué mierda he hecho, porque no sé, yo creo que me he distraído y me he debido. Y entonces he tenido que ir para atrás como 2 kilómetros, no quería abrirlo y lo he encontrado, pero ahí he perdido, pues no sé, un tiempo, pero bien. Por lo demás, bien. Así que estoy muy contento. ¡Eh! What time did you do? 3:41. ¡Qué cabrón! What'd you do? 35 minutes more. Charlie. Did you open something? 0. Good job. 0. Good. Me han sacado 35 minutos. ¡Qué cabrones! O sea, también es verdad que yo tengo que cortar gas cada rato para descansarlo, incluso hoy también. Entonces también me queda la duda. Pero bueno, bien, todo bien. ¡Hala! Lo bueno de estos rallies es que a medida que pasan los días vas encontrando dónde está tu nivel y quiénes son tus competidores. Yo aspiro máximo a estar sobre el 7 y hoy pues me quedaba 10 minutos después de 4 horas, así que creo que está bien, sobre todo analizando los errores por lo que han sido. Sigo aprendiendo, pero muy contento. ¿Ahí cómo van, Mauricio? Vamos muy bien, quedan 6 corredores todavía en la pista. Creo que la una se libera todo ya. Quedan 6. Y se van a mojar, ¿no? Se van a mojar mucho, muy. Ese mexicano loco. A ver, vamos a ver cómo nos fue el día de hoy. ¿Es verdad? Tercero. General. ¡Último día, chavales! ¡Vamos! Último día. Bueno, hoy es una etapa corta, son 70 kilómetros, pero hay que estar ahí hasta el final. Ayer hice 11, si no la hubiera cagado en ese waypoint había quedado 6º, 7º. ¡Ánimo, Charlie! Ya estoy como ayer, ¿dónde están los doctores, tío? Acá adentro. ¿Dónde? ¿Qué te falta? La dirección. Acá adentro están.
¿Ya? Trabajo fino, ¿eh? ¿Julio? Muy buen... No me dolió nada. Bueno, chavales, pues última inyección. El mejor de los éxitos. Gracias. Con nuestro sentimos. Muchas gracias Ya acabamos. Gracias, chicos. ¡Vámonos! ¡Última! Voy a meter primera. Bueno, último día. Hoy tenemos una etapa de 70 kilómetros. La última etapa consta de 75 kilómetros. Salimos desde Cataviña y nos vamos a ir poco a poco acercando hacia San Quintín, donde empezamos hace una semana y donde vamos a terminar hoy después de un largo enlace por asfalto. Thank you. Thank you so much for all these days. It's been really, really fun. Yeah. Thank you. Empieza el último día de carrera. Son solo 70 kilómetros, mucho menos de lo normal. Y además yo voy con la idea de que me han vuelto a poner la misma inyección y por tanto pienso que el brazo me va a doler menos. Así que salgo enajenado. ¡La primera! Buen aviso, ¿no? De poco me sirve el aviso. Es el último día, son menos kilómetros, tengo mucha más experiencia y por tanto voy a ir mucho más rápido. Me siento mejor que ningún día. Primero porque el trazado es el que más me gusta, que es rápido pero tienes que trazar, hay arena pero no tanta, hay piedras pero no tanto, no sé, es un mix que me gusta más y me siento mucho mejor que nunca y más rápido. Pero las cosas no van a ser tan fáciles. Kilómetro 4. Empieza a ponerse un poco más técnico, más arena, más roca y los brazos van a empezar desde ya a molestarme. El analgésico que me han puesto hoy no es el mismo de ayer y no va a hacer el mismo efecto. Kilómetro 6. Me encuentro un piloto que viene de cara. Es Steve Barney, que salió 2 minutos antes que yo y que se ha debido de confundir y está buscando un punto de referencia para volverse a encontrar, por decirlo de alguna forma. Rápidamente me vuelve a alcanzar y me supera, con la mala suerte para él que lo hace justo en la siguiente anotación, que dice a la derecha. A mí me despista un poco, pero me doy cuenta rápido, pero él parece que no se da cuenta y sigue recto. Otro error para él y un gran ejemplo de lo que son los rallies. Barney, que es un piloto más rápido que yo, sin embargo, a veces, bastantes, queda por detrás de mí.
Yo me incorporo al camino correcto, he perdido 10, 15 segundos, 20 como mucho, y sigo la etapa. De momento, bastante bien. Las cagadas vendrán más adelante. Bueno, ahora pilotar, venga, va. Aquí viene el primer error del día, que no tiene mucha importancia y que no es nada, pero bueno, es quizá lo que es espectacular. La moto no se ha hecho nada, yo tampoco, y he perdido 20 segundos. Bueno, no pasa nada, seguimos. Hostia, qué hostia. Más rica, ¿no? Oh. Kilómetro 12, el analgésico deja de hacer efecto, o yo dejo de notarlo, y empieza ya el calvario de cada día. Me duerme el brazo, la mano. ¡Ah! Y este dolor en el brazo derecho se vuelve imposible en zonas rocosas como estas. Es muy difícil e incluso peligroso pilotar así. De descanso, coño, que pueda descansar el brazo. Venga, va un poco de descanso. Tregua, no hay tregua. Fuerza. La única opción de aguantar deprisa hasta el final es que haya suficientes descansos como para que yo pueda echar todo el cuerpo hacia adelante, apoyar bien los puños y que el antebrazo deje de hacer fuerza. Ahí descanso y después, cuando viene la roca, otra vez. Pero el problema es que estos primeros kilómetros del día no dan tregua, no hay descanso. Entonces, tarde o temprano, creo que voy a petar.
Kilómetro 22,80. Se acaba el suplicio físico y empieza el de navegación. Scott nos ha tendido una trampa con varios waypoints escondidos entre todas estas rocas. Y a partir de aquí, un pequeño error, como yo ahora, que me voy a ir hacia la izquierda, cuando es claramente hacia la derecha, lo va a cambiar todo. Y aquí viene otro gran aprendizaje del rally. Y es, yo vengo de hacer 20 kilómetros bastante bien, la verdad, sin casi errores de navegación y bastante deprisa para lo que es mi nivel. Entonces llego a esta zona completamente enrevesada y lo que debería de hacer es parar en seco, pensar y hacerla despacio, porque es obvio que es un laberinto, pero yo he llegado con la inercia y la velocidad y no he querido hacerlo despacio, he querido tomar decisiones demasiado deprisa. Al tomar el desvío incorrecto en la primera anotación, a partir de ahí es todo un desastre. Imaginaos que tienes la adrenalina por las nubes, empiezas a estar desorientado, pues porque ya no coincide nada y empiezas a dar vueltas. ¿Qué es lo único bueno de toda esta situación? Bueno, lo positivo, por buscar siempre algo positivo, es que no solo me va a pasar a mí, le va a pasar a muchos y a posteriori voy a descubrir que es que a mí no se me dio tan mal, es decir, que era muy complicado. Estos dos pilotos son los que habían salido justo antes que yo, 2 y 4 minutos antes, así que a pesar del caos, acabo de ganar 2 posiciones. Después de varios minutos completamente perdido, por fin encuentro el waypoint que estaba buscando. Y a partir de ahí, aunque sigue siendo algo complejo, ya entiendo lo que está pasando y poco a poco voy encontrando todos los demás hasta salir a la pista principal. Ahora, ya lo entendí todo. Me había saltado el anterior, es que voy muy despistado, la verdad. Y justo en el último de los waypoints, antes de salir a la pista principal, me encuentro con Barney, al que había adelantado en el kilómetro 5 que me ha alcanzado. Y a partir de aquí, juntos, vamos a vivir creo que uno de los mejores momentos de este rally. Abandonamos el laberinto juntos, uno detrás del otro. Yo he perdido 10 minutos y en ese momento creo que ha sido lamentable y que por tanto la clasificación del día va a estar mal. Joder, qué cagada, de verdad, qué etapa más mala. Entre el dolor de las rocas, que iba súper despacio, y esta pérdida de tiempo, ya... Bueno, me callo. Ahora, a ver si esto se pone bien para descansar el brazo. Bueno, cambio corto. Pero las sensaciones que yo llevo en el presente ahí con toda la adrenalina distan un poco de la realidad y eso se ve siempre al final del día en la clasificación general, que es lo único que manda. Y un síntoma buenísimo de lo que está pasando es que Barney, que a principio del rally era completamente inalcanzable para mí, hoy le estoy aguantando su nube de polvo sin ningún problema. Tanto es así que le alcanzo antes del siguiente desvío. Le noto muy confuso, por un momento creo que no lleva bien cuadrado su roadbook y le hago una indicación de que gira a la derecha. Le indico tan bien que hasta me paso yo por indicarle, lo que él aprovecha para adelantarme. Poco le dura la alegría porque cuando llega el momento de la siguiente nota vuelve a bajar el ritmo, me acerco y otra vez le vuelvo a pasar.
Se acerca una próxima viñeta, así que soy yo el que baja el ritmo, lo que aprovecha Barney para adelantarme. Otra vez. Y esta vez, él por ir flipado y yo por intentar que no se me escape, nos confundimos los dos. Otra vez más. Nada, esta vez perdemos unos pocos segundos y nos incorporamos al camino correcto. Yo por delante. Kilómetro 40-82. Otra vez que no encontramos un waypoint. Van a ser solo unos segundos, pero muy divertidos porque nos cruzamos el uno con el otro varias veces hasta que al fin lo encontramos y seguimos. De nuevo juntos, otra vez yo por delante. Kilómetro 42,90. Llegamos a un stop, tenemos que incorporarnos al asfalto tan solo unos metros y en ese momento que descanso mi mano, Barney me hace un interior y se pone otra vez por delante. Y así vamos a recorrer los siguientes 30 kilómetros en los que me voy a quedar ya sin batería y juntos, un poco por delante él, llegamos a la meta del sexto día de la Baja Rally. Yes, Steve, here comes Charlie. Charlie, Romina. Who's this? Bad day, but good week. Yes! It's okay. We're live. He's going for Brazos. I try to go after you, and then you come back again, and then... How fun was that last section though? The dirt was so good. Good. That was super fun. Probably the worst time ever. This last Navigation, yeah. But it was the funnier part of the rally with you there riding and confusing both of us. A pleasure, my friend. Fun times. Estoy muy contento, I'm very happy. Creo que ha sido el peor día en muchos aspectos, muchos errores de navegación, me duele el brazo y no puedo ni conducir, pero me lo he pasado tan bien y he terminado. Nice. Congratulations. Thank you, man. Thank you. How was your ride? Bad day, but a good week. Yeah, exactly. Me has puesto menos droga hoy. No, pero tenías que llegar bien. No, Llegaste bien. no, me ha dolido el brazo todo el día. Todo el día. Todo el día. No te funcionó como ayer. No, me ha dolido todo el rato desde que he empezado. Pues no sé, tío, no ha funcionado, la verdad, pero bueno, da igual, gracias. No balazos. Iba a ganar el rally. No. Es que El no he podido. pero has terminado. Sí, pero no podía conducir. Pero no, nada. Nada, iba todo el rato sufriendo en las rocas, me tenía que soltar en las rocas, es que es muy peligroso. No sé. Pero bueno, hablemos del que hemos terminado el rally, no de eso ya. I'm proud of you. Yeah, long day. I mean, short day, but long day for you. Yeah. But I did it, and I think my time is fine. And you are here the last day, and We it did could be it. different. We did it. Yeah, we did it. Nice to meet you. Yeah. A pleasure to share with you this. Yes. If you ever... Good Dakar, I will be following you. Okay. Último día, un día realmente malo, mucho dolor de brazo, navegación, he tenido unos errores, no muy graves, pero muchos errores de no pensar, de estar fuera de foco total. Felicidades, Scotty. Contentos. Gracias, muchas gracias a ustedes igualmente. Pero es el final de una semana increíble y estoy súper contento, de verdad. Awesome job, man. Freaking well done. That was so good. O sea, tengo mil cosas que mejorar, por supuesto, y he tenido errores todos los días y fallan cosas, pero estoy tan contento. Very cool. Hey, pata! Gracias, tío. No daba yo por mí, no pensaba ni que iba a ir tan rápido, ni que... Y sobre todo físicamente me he encontrado muy bien, o sea, ningún día llego cansado, solo pues que tengo un brazo que no me permite conducir deprisa, pero eso supongo que se podrá arreglar, así que guay.
Y para terminar el rally quedan los últimos kilómetros del enlace hasta San Quintín, varias horas de ciclocasco en las que analizar esta espectacular semana de la que me voy mucho mejor de lo que llegué, sin accidentes graves, mucho mejor piloto y sobre todo con nuevos amigos con los que he compartido algo completamente diferente, pero de verdad espectacular. La última etapa, a pesar de mi percepción en el presente, ha sido la mejor, quedando noveno a muy pocos segundos del octavo y más cerca de los de arriba que ningún otro día. Es el último aprendizaje de esta semana, que en un rally lo más importante, además de pasártelo bien, es ser constante, desde el principio hasta el final. Y que si hubiera sido más competitivo en esa cuarta etapa, después de todo lo que pasó, pues probablemente habría quedado un poco más arriba. Pero bueno, para la próxima. Yes! Charlie! Yes! Good job, buddy. Thank you so much. So much fun, no? So much fun. Last time you do this. Yeah. Oh, see you. Good time, man. You got better and better every day. Yeah, not every day. Oh, you got better and better every day. Ya estoy listo, cabrón. Da un abrazo. Felicidades, cabrón. Gracias. Gracias, de verdad. Bueno, final del rally. Ha sido espectacular la experiencia, la verdad. Ya está todo recogido, ya se fue todo el mundo. Ya solo quedo yo con Scotty, que está viniendo, y ya nos vamos. Y nada, al final le queda el 10º, mucho más de lo que esperaba, porque no esperaba nada, la verdad. Luego ya dentro del rally sí que hubiera esperado más, porque sé que podría haber sido un poquito más haber hecho menos fallos o tal. Scotty, thank you so much for everything. This is the end of the rally. So congratulations, spectacular organization and everything. Thank you. You too. Congratulations. Spectacular effort and result, and can't wait for the people to see how well you did. Yes. Tengo que mejorar en navegación, por supuesto, y en pilotaje también, pero bueno, nunca había conducido esta moto así pequeña, así que creo que ha estado más que bien. Y un aprendizaje increíble, y la comunidad del rally es una cosa espectacular, la verdad. Así que muy buena experiencia. Un rally muy bonito en paisajes, desde luego, y muy bueno para aprender. Como primer rally yo creo que es muy buena opción. Nada más, volvemos a la vida normal, al viaje. Chao. Thank you, Scott.